Hola mis juristas, ¿cómo están? Pues estamos una vez más aquí en el podcast de Alma, tu abogada, y el día de hoy tenemos una invitada, Carla Pastrana. Ella viene a contarnos una historia, aún tiene un tema legal y muchos temas legales que contarnos que se derivaron de una situación jurídica que vivió muy fea. Yo todavía no me sé la historia completa, se los he de confesar. Yo a ella la contacté por medio de su red social TikTok porque me llamó mucho la atención su historia, pero ella viene aquí al podcast de Alma tu abogada a contarnos la historia completa y pues hay que darle las gracias que está aquí para contarnos. Muchas gracias, Carla, por aceptar mi invitación. No, al contrario, gracias por poner a nuestro alcance tus micrófonos y este espacio, porque al final todas las víctimas que a veces venimos y compartimos un tema, no solamente hablamos por nuestro tema, sino le damos voz a otras personas que están buscando ese impulso para poderse animar a presentar su denuncia, o también a veces para tener fortaleza para seguir adelante con ellas, porque pues la justicia no inicia con la denuncia, ¿no? A veces eso sí. Es un camino largo. Es un camino largo de repente la justicia. Pero bueno, Carla, ¿te gusta el tecito? Sí, claro. Le vamos a decir a nuestro mayordomo que nos traiga un tecito. Mayordomo, el té, por favor, que el chisme legal va a comenzar. Gracias, mayordomo, gracias, Salucita. Gracias. Muy bueno nuestro tecito. Carla, cuéntanos un poquito de ti, quién eres, a qué te dedicas, cuántos hijos tienes, qué te derivó a una situación jurídica o situaciones jurídicas. A ver, platícame un poquito. Bueno, mi nombre es Carla Pastrana, yo soy mamá de 4 niñas de 17, 15, 14 y 12 años. Okay. Son 4 niñas, todas sobrevivientes de abuso, niñas muy lindas, muy fuertes que me han enseñado mucho en este trayecto, y pues como profesionista me dedico al área educativa, especialmente a alumnos con neurodivergencias, buscándoles espacio para que tengan pues cada vez más oportunidades de una educación inclusiva. ¿Tus 4 niños sufrieron abuso? Sí. O sea, las 4. Las 4. Simultáneamente. Pues, fue a lo largo de 5 años más o menos, según lo que relata una de mis hijas, que fue la primera que presentó la denuncia. El agresor pues es su papá, mi ex esposo, que actualmente se encuentra en prisión preventiva justificada desde junio del 2020. Está en prisión preventiva. Prisión preventiva. Digo, a medida de lo que tú puedas contarnos, platícanos un poquito qué fue lo que pasó con tus hijas, más o menos lo que se pueda contar, porque sabemos que estás todavía dentro de un juicio, ¿no? Sí. En mayo del 2020, una de mis hijas me hace saber pues que fue víctima de estos hechos por parte de su papá. En mayo todavía no caía en el 20 apenas. Sí, ya estábamos en pandemia. Ya estábamos en pandemia. Sí, la verdad para mí fue bendita pandemia porque me ayudó justo a romper como esa convivencia de mis hijas con su papá, pues como en este tema de resguardarnos, y también nos ayudó a medianamente vivir este duelo y esta sanación en privado, en casa, juntas, acompañándonos y pues dándonos apoyo mutuo. En mayo una de mis hijas me comenta que había, que su papá la había tocado. O sea, fue como muy superficial lo que me contó, pero pues para mí el hecho de que mi hija ¿Cómo te lo contó? ¿Se estaban comiendo? Estábamos, no sé, haciendo, creo que un TikTok, porque empezó así como en ese tiempo todo el mundo lo hacía. Sí. Mis hijas son bailarinas, son súper artistas, y estábamos conviviendo en un momento y yo me percaté que apareció una red social de mi hija y yo tengo supervisadas las redes sociales de mis hijas. De hecho, si puedo que no tienen dispositivos celulares, las más pequeñas, y hasta ese momento ninguna tenía un dispositivo electrónico, pues solamente para sus tareas, y me percaté de un perfil, me llamó la atención y yo entonces empecé a hablar con ella. Oye, pues, ¿cómo que tienes una red social a mis espaldas? ¿Qué pasó? La confianza. Y de ahí como que esa plática derivó hasta que mi hija me hizo saber que su papá me dijo que la estaba lastimando. No me dijo muchos datos. Pues yo me dedico a atender a niños en situaciones complicadas.
y pues indagué lo más que pude. De inmediato busqué el apoyo de psicólogas para que me orientaran qué hacer, porque lo primero como mamá, cuando sabes que tu hija o tus hijos fueron víctimas de alguna situación pues difícil, sientes mucha culpa. Entonces sabía que la parte primero a la que tenía que trabajar era, o sea, ser objetiva y estar consciente de lo que tenía que hacer, porque pues su papá, que era todavía en ese momento no teníamos formalmente el divorcio, creo que lo habíamos iniciado, no estoy muy segura. ¿Ya estaban separados ustedes? Estábamos separados, sí. Se acaban de separar. Nos separamos, yo dejé el domicilio conyugal en octubre. Del 19. Del 19, uh-huh. Pero ya tenía un año que estábamos separados. La verdad es que a mí me pareció siempre muy buen papá. La mayoría de las personas que incluso en redes sociales nos hacen el favor de dejar sus malos comentarios, tienen la idea de que una agresión sexual es siempre muy violenta. Uh-huh. Que, o sea, ¿cómo no te vas a dar cuenta? Y la verdad es que no te das cuenta. Muchas víctimas de estos mismos delitos han dejado sus testimonios, y por eso me siento con mucha más responsabilidad cuando los leo, de pues no rendirme, porque dicen, yo nunca lo dije, ahora tengo 40, ahora tengo 50 y nunca lo dije, o mi mamá supo y ni se daba cuenta si no le hubiese dicho, porque son muy sutiles. Por ejemplo, una de mis hijas en la parte de terapia que lo platica, fue una seducción. Le dijo, tú eras mi princesa, estos son cariñitos de princesa, cuando seas grande me voy a casar contigo. Y su papá era una persona así muy seductor. Su personalidad, el de un agresor sexual, es eso, una persona muy seductora, muy segura, que goza de mucha aceptación, de muchos amigos, le gusta mostrarse en público. Entonces la verdad es que la opinión que yo también me merecía a mí era como padre, era pues genial, muy involucrado, muy presente. Nunca jamás vi un mal comportamiento de él para con mis hijas. Acudíamos a muchos talleres de orientación sexual, y parte de lo que yo le decía a mi hija, oye, pero si nosotros tuvimos tantas pláticas juntas, yo te decía, nadie te puede tocar, si tú no te sientes cómoda con algo, solamente tu papá. Yo decía, pues es que era eso. Tú siempre me decías, junto solo tu papá y yo. Y pues mi papá me tocaba y él estaba siempre viéndome. ¿Cómo querías que te dijera? Entonces la pandemia nos ayudó, que hubo una separación. Incluso yo le dejé el acuerdo de convivencia que hicimos de forma verbal, lo rompí porque el tema por el que yo me separé de él, entre varios, es porque un tema de bebida. Tomaba mucho y me daba mucha preocupación que cuando él se llevaba a las niñas a su casa, él estuviera tomado y no se fuera a dar cuenta que alguien les hiciera algo. Nunca pensé que les podía hacer algo, y dejé de... O sea, tú como protegiendo a tus hijas del exterior. No, de él. De tomado, decías tú, sí. Como que alguien le pudiera hacer algo. No se va a percatar, no los va a cuidar, y les dije, ya no van. Pero pues era él. Y fue en febrero del 2020 que ella dejó de ir con ellas. Luego en marzo empezó la pandemia, pues nos resguardamos para mayo y era muy fuerte. Y yo pues, o sea, no, yo le llamaba y me decía, papá está dormido, es que se tomó unas cervezas. Y pues no, ¿cuáles cervezas? Estaba más complicado. Ya después, gracias a esa cercanía donde él estuvo fuera de la convivencia, es que mi hija me contó. Recuerdo que era un sábado, el lunes presenté la denuncia, el domingo estuvimos en terapia ella y yo, con una... O sea, fue con una de tus hijas primero supe una. Así. Yo les pregunté a las demás si les había pasado algo y no. Incluso ellas escucharon cuando su hermana me estaba diciendo y ninguna dijo nada. Una, que es la que está más afectada, ella me acuerdo que está súper enojada. ¿Cómo crees que mi papi me hizo eso? Deja de preguntarme, estaba súper molesta. O sea, dijo, no. Y después en terapia, la más chiquita, le puso nombre a todo eso. Yo recuerdo que estaba en esa sesión y le dijo a la terapeuta, todo eso que tú me estás diciendo me lo hacía mi papi. O sea, le estaba explicando que era una personalidad pederasta, o sea, para que entendieran, porque fue un duelo para ellas también, saber que su hermana estaba sufriendo. Recuerdo a mi hija de eso, de mayo a agosto, que presentamos las otras denuncias, tuvo 3 episodios suicidas. O sea, era una niña de 12 años. Han sido circunstancias muy difíciles que la mayoría de las personas no se imagina que sufren, y con mucha facilidad señalas. Entonces, también mantenerte al margen, porque muchas personas cercanas a nosotros, de nuestro círculo primario de amigos, se alejó de nosotros porque la mayoría de los agresores, como lo hemos visto en tantísimos casos, pues manejan una versión de que está enojada, es una venganza, quiere dinero, o no sé, y la versión que él manejó pues fue esa, que yo estaba celosa porque creo que él tenía una pareja. Desconozco si esto es cierto o no.
pero no, nunca va a ser ese el móvil. Y si lo fuese, pues cuando tú tratas de causar un perjuicio a una persona, tienes una motivación. ¿Cuál sería la mía? El propio perjuicio, llevarlo tan lejos, arrastrando a mis hijas a esto, pues es ilógico, ¿no? Y a esto se suma, pues, las autoridades que coludidas con esta persona. O sea, empezó a ver ahí como sí, que, o sea, pero no avanzaba porque él estaba ahí metiendo mano con las autoridades. Cuando recién presenté la denuncia, yo busqué el apoyo de algunos amigos de confianza, muy poquitos, fue una situación que me resguardé además. Y en ese momento estaba como fiscal general del estado el licenciado Ruiz. Nunca lo conocí de forma personal durante su gestión, pero alguien me contactó con él y él le dio indicaciones a la licenciada Adriana Lizárraga, que en ese momento era la fiscal especializada en delitos contra la mujer por razón de género, que atendiera mi caso. Porque el papá, o sea, el imputado, pues es una persona que goza de muchas relaciones que le han ayudado a postergar. Sí, a postergar esto y pues a que salga a su favor. Y tomaron la denuncia, hicieron las periciales. Yo inicialmente había escuchado eran tocamientos. Cuando mi hija rindió su declaración, yo recuerdo que no la había leído, pero además es muy duro presentar una denuncia en temas sexuales. Durísimo. Porque para empezar el lugar está horrible. Sí. Está horrible, está sucio. Ellos están acostumbrados a escuchar tantas historias tan perturbadoras que ellos pues ni se inmutan. Es como me imagino que les pasa a tantos médicos en urgencias que se deshumanizan. Íbamos con esa atención que desde mi privilegio pues trato de regresarlo a la mayoría de las personas que lo pasan. Presentamos la denuncia y luego me dicen, tienes que pasar con el médico legista. Y yo, pues, ¿cómo por qué? No, me dijo, es que lo vamos a reclasificar, no es abuso sexual, se llama violación impropia agravada. ¿Cómo? Una violación impropia, bueno, y hay en los delitos sexuales está el abuso sexual, pues que son tocamientos superficiales o exposición a materiales sexuales. Y luego está la violación, que es cuando hay diferentes tipos de violación, que puede ser desde introducción de objetos o dedos, que eso es la violación impropia agravada, violación impropia, y la violación equiparada, que es cuando el coito o cópula. Pueden ser niños, pueden ser niñas, y es agravada por la relación de parentesco de autoridad, cuando es un familiar, cuando es un padre o cuando es un docente, ¿no? O alguna persona que está al cuidado de ese menor. Entonces, bueno, me dijeron, es violación impropia agravada. Y yo toda esta información la tenía porque además yo doy talleres, yo me encargo de acercarle esta información a mi comunidad educativa, a las personas que tengo a mi cargo, y yo nunca pensé que en primera persona me iba a tocar estar como haciendo uso de ello y te das cuenta que tus recursos no te alcanzan. Entonces, la parte, o sea, lo más duro que yo recuerdo de todo este proceso, por encima de toda la sociedad y de todo lo despiadado que ha sido la gobernadora del estado, la fiscal actual, todas las personas que han conocido de mi tema, es sin duda la exploración médica. Porque todos los que hemos sido papás, cuando llevamos a nuestros niños al pediatra, cuando están pequeñitos, te hacen que lo desnudes, ¿no? Y que detenga sus manitas. Yo estaba haciendo lo mismo para una niña de 12. Una niña que tiene pudor, que tiene conocimiento y que es revictimizante. Y están apurados y es como una oficinita pequeña con una camilla sucia. Ningún lugar va a ser bonito para que le hagan esto a tus hijos. Ningún lugar va a ser bonito. Y ella me voltea a ver y mami, y yo recuerdo ese momento y es feo, porque al menos mi hija me tenía a mí, pero la mayoría de las víctimas van solitas sí. o sufrieron esto por más tiempo. Y de todo este proceso, sí, lo que más me taladra la memoria y toda la experiencia es justo eso. Y es justo eso por lo que la rabia me impulsa a no rendirme, porque no es justo que niñas que confiaron en una persona que le dieron su cariño incondicional hayan pasado por eso y que hayan además tenido la angustia de no poder pedir ayuda a la otra persona en la que confiaban que era yo. Y que cuando tenemos que acompañar a una persona que está sufriendo, no siempre tienes el derecho de sufrir. O sea, tú tienes que levantarte y había días que no tenía ganas. Me recuerdo en la pandemia, pues, ¿quién tiene los espacios para hacer Justo lo quería preguntar, pausa? O sea, de por sí es traumático, imagino que en pandemia lo viviste. Yo me encerraba en el closet y me daba 3 minutos, 5 minutos en lo que mis hijas a veces se metían al baño o que sabía que iban a tener un ratito a llorar y gritar y abrazar algo y después tomaba aire y me asomaba por una ventanita porque vivíamos en un edificio y tomaba aire y seguía, porque... Pero me imagino que también este acercamiento con las autoridades fue como
súper alargado. Fue una burla. Porque era como que no te recibían. No, siempre me COVID. recibieron. ¿Sí? Siempre me recibieron. Por eso me siento burlada. Es una burla porque a mí me atendió Adriana Lizárraga. Entonces yo tenía toda mi confianza. Yo decía, bueno, pues si ya una niña lo dijo, o sea, en mi ingenuidad, en la ingenuidad de la mayoría de las víctimas, que vamos y denunciamos cualquier delito. Me robaron mi carro, se metieron a mi casa, claro, me golpearon. Tú vas con la verdad y con esa confianza te presentas a una autoridad. Dices, yo pues nunca he tenido un problema por el que puedan dudar de mí. Vas y presentas tu denuncia. Dices, y el fiscal dijo, o sea, la autoridad, no como la mayoría en esa confianza. Y me está atendiendo la fiscal, la encargada de esa unidad. Pues yo con esa tranquilidad, que iba con verdad. Y fue una descarada, una despiadada, porque hizo acuerdos con la defensa, se manejó una cantidad como de $60,000 para que sobreseyeran la denuncia. Una de mis hijas no pudo denunciar porque no recuerda las fechas, porque te piden circunstancias de tiempo, modo y lugar, una de ellas. Y las otras 2 niñas, más o menos en agosto del mismo año, presentaron la denuncia. ¿Cómo fue que tus otras hijas empezaron? En terapia. Tú dijiste, ¿se van todas a terapia? No, todas teníamos que hacerlo. Ok. Porque todas habían visto. O sea, todas habían visto pues que era cuando ellos iban de visita. Abusaba una de la otra, de la otra, de la otra. Sí. Entonces todas habían visto y aparte era algo duro, tenía que explicarle. Durante mucho tiempo, creo que los primeros 2 años, mis hijas lloraban porque querían ver a su papá. Es más, mi hija todavía lo extrañan. Claro, pues o sea, no es una situación bien ambivalente porque por una parte está todo lo que te hace sufrir, pero por otra parte también está pues todos esos años de convivencia y de memorias, y en esas pues han echado mano para decir que pues es una versión falsa lo que yo estoy tratando de perjudicar, pero pues el duelo ha sido muy, muy largo y pues mi rabia contra la autoridad es justo eso, que conociendo estos hechos, habiendo tenido contacto con las niñas, habiendo sido evaluadas por fiscalía. Me acuerdo que una de las periciales determina que mi hija no tiene afectación psicológica, que eso no es un elemento por el cual se desacredite que un delito ocurrió, el que no tengas una afectación, porque ella estuvo siempre en terapia, pero decía que ella, como todas las demás hermanitas lo vivieron, que ella también quiso decir, yo también voy a decir que me abusaron. Eso es lo que determinó la psicóloga. La psicóloga, que era como por introspección. Como la niña vio que todos, ella también dijo. Como por seguir a sus hermanas. Claro. ¿La que supuestamente no recuerda fechas? No, esa es otra. Ok. Esa es otra. Entonces, bueno, los mecanismos de defensa del ser humano ante un evento traumático pues son diversos. De la denuncia de una de mis hijas, la primera que se presentó, que fue por violación impropia agravada, después de 2 años de estar judicializada, de que la defensa fue muy agresiva en estar promoviendo recursos para desacreditar el dicho, porque todos podemos ser denunciados por lo que sea, eso no significa que sea verdad, claro. Y de eso está la presunción de inocencia, pues los señalados se presumen inocentes, se vinculó a proceso. Acudí a todas las asociaciones que recuerdo que tenía a la mano, muchas que luego están por alcaldías y que están ahí, que utilizan esto como plataformas políticas, y de ninguna recibí ayuda. Uh-huh. Contraté los servicios particulares cuando me fue posible, o por amigos que después se acercaron y me ayudaron a financiar los servicios particulares que requeríamos, porque el asesor jurídico lo cambiaron. También ese es otro tema. Todos tenemos derecho a una legal defensa, pero la cantidad de personas que están disponibles para atender a la ciudadanía son muy poquitas. Uh-huh. Tienen demasiados casos, a veces son multados porque saltan de una audiencia a otra y no alcanzan a imponerse del contenido de las carpetas. Entonces, bueno, ya hubo un momento en que pues era necesario tener una representación legal particular. Afortunadamente cuento con el enorme privilegio y bendición de tener a mi alrededor profesionistas que me tendieron la mano en sus conocimientos y su experiencia y que me fueron orientando, ¿no? Y la información me da mucha tranquilidad respecto a dónde vamos. Entonces todos teníamos como la misma
la misma corazonada de que no, o sea, tienes todos los elementos, las niñas han dicho la verdad, el interés superior del menor, no te preocupes, la defensa siempre va a tratar de proponer Y las denuncias se llevaron por separado por cada una de tus hijas, porque fueron hechos pues distintos, con personas distintas. En distintos momentos. Lo más difícil es que le tengas que decir a un niño que proponga fechas y estar trabajando las psicólogas de fiscalía, porque no fueron psicólogas particulares, para que establecieran las circunstancias de tiempo, qué día fue. Y que las demás niñas que más o menos tenían conocimiento de los días, pues lo pudieran precisar. Entonces, de la primera denuncia que se había presentado en mayo del 2020, esa se judicializó, quiere decir que encontraron elementos que vinculaban a la persona que mi hija señalaba como posible agresor. Y se judicializó y se giró la prisión preventiva. Después con esto que México está adherido a tratados internacionales, la prisión preventiva ya se considera anticonstitucional y hay que justificarla, y se justificó porque la familia del imputado, con voz del hermano del imputado, por quien tengo una denuncia por hostigamiento que no se ha judicializado porque no han tenido tiempo, hicieron una página en donde hablaban de mí y de mis hijas, las exponían, sus identidades, mi lugar de trabajo, con todo el alcance posible. A mí la verdad lo que digan de mí pues no me inquieta, pero sí me molesta que digan sobre mis hijas y que expongan mi lugar de trabajo, porque pues trabajo con menores y es un lugar que de parte de los papás pues queremos tener algo de tranquilidad, ¿no? Y si quien está al frente pues está siendo expuesta de esa manera, pues no es muy bueno que digamos. Y pues hicimos esta denuncia, y gracias a esas acciones tan lamentables que tuvo la familia, a que mis hijas en todo momento manifestaron en sus denuncias que habían sido amenazadas de que decir esta situación y pues que es un multiagresor, se justificó la prisión preventiva. Pero esto fue después de que nos ocurrió lo impensable, que sobreseyeron la primera causa penal. Esto quiere decir... ¿Cómo? Pues nuestra Constitución era maravillosa, porque creo que va a dejar de serlo con esta reforma. Era maravillosa y tiene muchos candados para que todos podamos acceder a la justicia de una forma objetiva. La carga de la prueba más importante y pues de la integración de la carpeta siempre la tiene en Fiscalía. Donde hace falta reformar es en la Fiscalía, porque es en donde se equivocan. Entonces Fiscalía integró la carpeta debidamente. Y después de que esto se hizo, gracias a que el fiscal Ruiz intervino al inicio de las denuncias, cuando cambia, que entra Marina del Pilar como gobernadora, pues cambia también el fiscal y estuvo Ricardo Iván Carpio. Entonces también hubo reorganización en la fiscalía y estaba a cargo de la coordinación Tijuana Lourdes Pérez. No me cambiaron a mí los agentes a cargo de mis carpetas. Y llega el momento en que ya se agota el tiempo de investigación, y lo que sigue es la etapa intermedia, cuando tú tienes que presentar todos los elementos recabados ante el juez y haces una formal denuncia. Ya la fiscalía presenta la formal acusación en donde dice: estos son los hechos que se le imputan, estos son los medios de prueba, estos son la sanción que yo solicito y la reparación, ¿no? Se le olvidó al fiscal, no lo presentó, se le olvidó. Ay, qué extraño. Muy extraño, muy extraño, se le olvidó. Pero pues como les digo, nuestra legislación tiene justamente estos candados para evitar que vayamos a ser víctimas de alguna situación en donde se nos impida el acceso a la justicia, tanto al señalado como a la víctima, que nunca es presunta, siempre eres víctima. Y emitió la juez de control, Carla Violeta Fierro, una circular en donde le dice al fiscal del estado directamente, Ricardo Iván Carpio Sánchez: fíjate que a tu fiscal se le olvidó, claro que con otras palabras, se le olvidó presentar la acusación, por favor preséntala, de lo contrario esta acusación va a ser sobreseída. Y no la presentaron. La presentaron tarde. Entonces la presentan tarde, se sobresee, esto quiere decir se archiva y no puedes volver a acusar. Ese día me desconozco, fue un 16 de junio, yo perdí los modos, un 14 me notificaron. Yo, o sea, me acuerdo en mí y no siento pena, pero creo que eres capaz de lo incapaz, porque has visto sufrir a tus hijas de una forma tan horrible, pasar por ese proceso de denuncia y de todo lo que implica integrar una carpeta por temas de índole sexual y que te lleguen al precio. Era un miércoles, me acuerdo que estaba en la mañanera y dije: esta señora me va a escuchar porque se dice gobernadora de los niños y tanto, ¿no? Que promueve las infancias y las mujeres. Y me presento en el CEART, no me recibe, por supuesto, como no recibe a nadie.
pero me remiten a la fiscalía. Adriana Lizárraga dice está atendida y yo por supuesto que me querían pasar con ella. Dije claro que no quiero hablar con Adriana Lizárraga, quiero hablar con el fiscal y con la gobernadora, y me remiten a fiscalía. Entonces me pasan una sala de espera equivocada y me toca ver al fiscal del estado y le digo esto pasó, con 14, se hace el que no conoce el asunto, y me dice, no, hay otras 2 carpetas que Adriana Lizárraga y Lourdes Pérez intentaron persuadirme que no estaban listas, que porque mi hija decía, yo estaba acostada en este sillón, y la otra decía, sí, yo vi cuando mi hermana, pero yo estaba sentada en la silla. Entonces eran circunstancias como irrelevantes que pueden pasar, como eso, irrelevantes para efectos del caso. Y aparte pueden confundir los hechos, porque si eran actos repetitivos, puede ser que una vez fue en el sillón, otra vez fue en la silla, y las niñas se estén confundiendo. Pero todas estaban hablando, o sea... de lo mismo. Sí, de lo mismo, y decían, no, esta no está muy fuerte. Bueno, el caso ha sido, la verdad, como muy lamentable, tiene muchos bemoles, pero el que más me da rabia es justo este sobreseimiento, y pues me dicen, no, va a regresar, o sea, las otras carpetas ya están listas para judicializarse. Entonces el 16 de junio se cumplimenta el sobreseimiento con el que le dan inmediata libertad al agresor. Ese día yo era capaz de lo impensable. Es que cuando tocan a alguien que tú amas, y a sufrir, yo este día estaba dispuesta a hacer tantas cosas, que afortunadamente, como ya lo he dicho, pues tengo muchas personas que nos quieren y que saben que había que poner un alto, y él salió y inmediatamente cumplimentaron una orden de aprehensión por las otras denuncias, y que fueron 2, pederastía y abuso sexual, de sus otras 2 hijas, y está en prisión preventiva justificada. Me prometieron que esta vez no se iban a equivocar, y han querido hacerme pensar que por tener otras 2 carpetas judicializadas, que el próximo martes tengo audiencia intermedia, compulsamos las 2 carpetas, o sea, se hicieron una sola para efectos de tener un solo juicio, y ya solo atenderlos no como un mismo caso, sino dentro de una misma carpeta. Y la pena que piden en estos momentos es de 90 años. Me adelanté porque hay algo que se llama juicio abreviado, que cuando ya tienes todos pues, los elementos de prueba en donde pues, no hay mucho por el cual tú puedas decir, no, pues no lo hice, o sea, ya todo te señala. Si tú te declaras culpable, te dan hasta 1/3 de la media, que esto sería una pena mínima para el señor. Y yo me adelanté, fui, como en tantas veces he ido, a buscar a la fiscal del estado. Por vía oficio le hice saber que ni se les ocurriera ofrecerle un juicio abreviado, porque no es un derecho del imputado, es una oferta que hace la fiscalía para disminuir la carga de trabajo. Ni se les ocurriera, porque ya le habían perdonado 35 años por el asunto sobreseído. Por el asunto que... Quiero hacerte una pregunta. ¿Del asunto sobreseído, tú crees que hubo ahí alguna dádiva? No creo, estoy segura. Fueron $60,000. Fueron $60,000 que recibió Adriana Lizárraga, lo supe por personal de fiscalía, tan solo para cumplimentar la orden de aprehensión. Después, o sea, no sé qué tan cercana, pero sabía que hay una persona de nombre Talina Castillo, que era su pareja, mis hijas me dijeron, no sé, una de tantas, porque también ese fue un tema, ¿no? Las múltiples parejas del señor, y que ella trabajaba en fiscalía, y era quien lo estaba ayudando, que era la novia en ese momento, había sido la novia, y estaba, cuando trataban de cumplimentar la orden de aprehensión, una parte del agentes ministeriales lo intentaban, pero otra parte lo estaban como dando por aviso, para que no se cumplimentara. Ok, por eso tardaron en detenerlo. Pues no, pues fue un mes. La verdad es que también desde mi privilegio que estuve ahí, pero yo no tenía que decidir en ese momento en arriesgar mi salud o no. Yo me iba en mi vehículo, yo no estaba preocupada si me iban a descontar mi día de trabajo o no. Que eso es algo que la mayoría de las víctimas no tiene. Para ir a denunciar, eliges entre ese día de trabajo, tu día de comida, y son esperas muy largas. Entonces, bueno, sobreseyeron ese caso y el fiscal del estado conoce el tema. Por ahí se me ocurrió, alguien me dijo, lo tienes que hacer público. Yo la verdad me había negado, incluso había bajado mis redes sociales, porque es algo muy duro, y además mis hijas estaban entrando en una etapa adolescente y fueron muy despiadados sus contextos escolares, mamás de los niños que no tenían precaución en contar. ¿Cómo fue esa parte? Porque una cosa es vivir el proceso judicial, pero tu caso se hizo mediático.
Entonces, me imagino que empieza todo su círculo a enterarse. Primero, pues, se enteran los amigos, las mamás. ¿Cómo empieza? ¿Cómo es eso? Pues horrible. Horrible porque vive? la víctima, o sea, la vergüenza la pasan del lado de la víctima, no del agresor. Son los juicios, porque no las cuidaste, ¿dónde estabas tú? Pues estuve con ellas. Era el tiempo de visita cuando él ejecutaba estos ¿Los actos. tocamientos fue hasta que ustedes se separaron o fue...? No, con la primera hija que denunció fue cuando tenía 7 años, desde los 7 años. Ok. Yo poco estaba fuera de casa, pero recuerdo que había terminado la maestría y tuve así como un fin de semana que incluso él me regaló, que era súper inusual porque era una persona muy, muy controladora, nunca salía sola o sin las niñas, y me regaló esos días con unos amigos de toda la vida, de preparatoria, y fue la primera vez que mi hija refiere. Y no sé, él buscaba esas oportunidades, porque pues la tiene a la niña. Y fueron 5 años y después siguió con sus hermanitas y mi hija dice que ella lo sufrió en silencio porque no quería que le pasara a sus hermanas. ¿Y ya no sabía que le estaba pasando a sus hermanas? Después que le pasó, lo sufrió mucho porque entonces ya no era nada más a ella, era con todas en la casa de él cuando se iban de visita, que fue más o menos como creo que fue como de julio a febrero, más o menos. Tengo ahorita las fechas confusas, pero fue así como en ese tiempo que empezó con las otras niñas. Entonces ellas, como ya estaban un poco más grandes y ya como que percibían que pasaba algo con su hermana, como que cuando fue su momento de manifestar los hechos pudieron precisar un poquito más con detalle algunas fechas. Siempre la fiscalía se adelantaba y le daba parte al defensor para que hicieran su teoría alterna del caso, aun cuando no se les habían causado actos de molestia. Es decir, apenas yo presenté la denuncia y todavía no se le había dicho a él, fíjate que él ya sabía y presentaba una relatoría o su teoría del caso al respecto. O sea, tenían ahí una comunicación. Entonces, bueno, ya después de que se sobreseyó esta carpeta, pues las otras 2 carpetas pues se judicializaron. Sin embargo, pues ya había terminado la pandemia, ya era 2023, las niñas habían vuelto a su escuela, tuvieron que cambiarse de escuela, también decidieron no regresar a sus mismas escuelas. Afortunadamente en uno de los colegios de mis hijas pues sí he encontrado mucho apoyo, en el otro no, por aparte de ser según católico y muy marista, han sido muy despiadados con ellas y conmigo. Para ser despiadados, ¿a qué te refieres? Nos negaron el acceso por mis antecedentes. ¿Por el escándalo? No me dieron mayores datos. Entonces las escuelas particulares no podemos reservarnos el derecho de admisión y una de mis hijas fue acosada y violentada por un docente. Yo hice conocimiento a las autoridades educativas, insistí porque conozco las vías, yo hago lo mismo como directora y pues todo tiempo trataron de proteger a la institución. Los hijos del esposo de la gobernadora son parte de esa institución, el presidente de Comisión de Derechos Humanos es padre de familia de dicha institución y pues eran los involucrados donde presenté mis denuncias y no las han impulsado. Tan es así que después de 3 años al momento no tengo una resolución. Entonces, por supuesto que por un amparo indirecto, que es otro apoyo que vamos a perder los ciudadanos, pues un juez habló en favor de las niñas y decir de ninguna manera, y estas son las circunstancias en que se tienen que reincorporar las menores. Una de mis hijas, efecto post-trauma, que es la que, no digo la que más mal, pero la que más evidentemente... porque hay unos que lo expresan físicamente, otros internamente, cada quien procesa el duelo diferente. Sí, pero ella tiene manifestaciones muy evidentes, empezó a tener pseudoconvulsiones disociativas, cuando eran memorias que ella tenía reprimidas, empezaron a aparecer y con episodios de ansiedad y depresión, empezó a convulsionar y pues bueno, eso ha sido complicado para su permanencia y continuidad escolar. También no hay suficientes profesionistas en el estado que la puedan atender. Por una persona gentilísima, una abogada, ella promovió un amparo donde el acto reclamado fue el derecho a la salud y obligó al estado a que le atendiera en salud mental. Lamentablemente es insuficiente porque no tenemos psiquiatras al servicio del estado, no tenemos todos los profesionistas que requieren. Pues no pudimos continuar. Yo he hablado con la gobernadora en un par de ocasiones, sin que, a pesar de que le solicito por las vías formales la atención, me he presentado en sus
mañaneras, una aquí en Tijuana, las dos fueron aquí en Tijuana y otras en Mexicali, también acompañando en su momento a otras mamás víctimas por otros temas. Y ella conoce el caso y su compromiso fue brindarles atención a mis hijas, nunca la han recibido. Su compromiso de ella, de la fiscal María Elena, del secretario de gobierno también fue. Denuncié a los elementos de fiscalía que tuvieron conocimiento del caso que fue sobreseído, y hace una semana me notificaron la resolución de esta denuncia por administrativa, en donde consideran no grave que se les haya olvidado y dejado sin 35 años. No grave. No es cierto. Consideraron no grave, entonces bueno, ya tengo ahí una representación legal también, en donde respondí lo que a mi derecho corresponde para decir que se reclasifique, porque al decir no grave se pone una mínima sanción y solamente respondieron para 2 de los elementos, que fue Héctor Orozco, que es el agente del Ministerio Público, y la coordinadora de delitos sexuales de Tijuana en su momento, María Lourdes Pérez, pero todavía me queda pendiente Adriana Lizárraga y Ricardo Iván Carpio Sánchez. Adriana Lizárraga, la coordinadora estatal de delitos contra la mujer por razón de género, y el licenciado Ricardo Iván Carpio Sánchez, que en su momento fue el fiscal del estado, que estuvo 1 año y medio y se retiró del cargo. Entonces contra ellos no hay ninguna investigación o alguna resolución, y el compromiso de la gobernadora, de la fiscal con fecha 5 de junio y del secretario de gobierno y todas las personas que estuvieron en esa mesa es que iban a tener sanciones administrativas y penales. Ha quedado más que superado, no solamente por mi tema sino por tantos otros, que este gobierno no tiene palabra, es un gobierno de videos, de promoción, de espectaculares, pero absolutamente no de resultados. Cada vez somos las mamás que tenemos los brazos vacíos, que están llenas de lágrimas y de sangre, que buscan pedazos de sus hijos entre los escombros para poderles llorar o tener la certeza de si está vivo o no. Y esto no conmueve a nadie, parece que se está haciendo algo cotidiano. Y en cuanto respecta a los niños, pues soy uno de muchos casos, porque me enteré que estos sobreseimientos son comunes en fiscalía. ¿En serio? Sí, es algo en el área más ahí de delitos sexuales. Más delicada. Entonces, bueno, ahorita, fecha 13 de noviembre, tengo la audiencia intermedia, y pues la oferta que me ha hecho la fiscalía con respecto a la carpeta sobreseída, una de las más graves, es que mi hija vuelve a denunciar. En su declaración ella dice: yo conté hasta la vez 10 y yo me di cuenta que mi papá no iba a parar y dejé de contarlas. Me dijo, pues ella dice que fueron más de 10, nos dio 3, que se acuerde de alguna de las otras 7. Volvemos a denunciar y esta vez lo vamos a hacer bien. No, volverla a revictimizar, sí. Pasar por todo. Ay, no. Entonces, o sea, tu lucha ha sido contra todo mundo. O sea, no nada más. Es muy agotador. Sí, muy agotador. Muy agotador todo lo que implica la etapa de crecimiento, de desarrollo de un menor en las circunstancias cotidianas. Pues todos esos elementos, estos son contra los que he tenido que ir: el sistema de salud, sistema educativo, fiscalía, y pues bueno, eso también es muy costoso, porque tampoco es que tengo todos los medios para poder solventar los gastos que implican, y a mí lo que más me importa es que mis hijas estén bien, que pronto podamos dejar esto atrás. Y lo que más a mí me duele, lo que más reclamo, lo que más coraje me da, es que, bueno, y a la vez lo agradezco, ¿no? Porque si no estaría las denuncias en donde están, es que nos hayan obligado a renunciar a nuestro derecho de vivir y sanar nuestro duelo en privado. Porque tuvimos que exponernos. ¿Y lo hicieron porque no les hacían caso o cuál fue el motivo? Pues porque sobreseyeron la carpeta. Ok. Ahí fue donde tú ya, o sea, todos los medios... Pues no sé, yo hice una publicación en mi Instagram, hice una publicación y no sé a quién etiqueté, alguien me dijo, pues etiqueta, no sé, grupos de mujeres, alguna te va a ayudar. Y muy poquita gente sabía además lo que estábamos viviendo. Y etiqueté, me recuerdo un grupo Feminix, Gaby se llama, me contactó, y el día que me reuní con el fiscal, me dijeron, baja, te vamos a estar esperando con unos medios aquí, te vamos a acompañar, sola no vas a estar. Divinas, no las conocía. Ahí es donde yo supe cómo entre mujeres, pues también hay muchas que nos podemos ayudar. Hicieron una rueda de medios, me entrevistaron muchísimos medios a nivel nacional. Y me da mucha tristeza, ¿no? Que yo he tratado de construir una carrera profesional apoyando a niños con neurodivergencias en el área educativa, de picar piedra para que tengan mejores oportunidades, y ahora yo ponga mi nombre y salga todo lo relacionado con el tema de mis hijas y que estén tan expuestas.
pero bueno, eso ha servido para que mis causas se mantengan vivas. Y después, o sea, cuando ya aparentemente, porque también tienen acuerdos con medios de comunicación para que dejen de hacer publicidad en denuncias, también las hay, es real. Hice un TikTok que mi hija sea la última. Creo que yo vi ese, creo que yo vi uno de esos TikTok que hiciste. Y pues me sorprende porque tiene alcance, o sea, no es como que lo hago con la gran producción o sea, cuando tengo algún tema, hago algún video y también cuando tengo ganas, porque no siempre tengo ganas, ni tengo ánimos. Yo admiro mucho a las personas que están viviendo un duelo y día con día lo van relatando. Yo de pronto así como en un video me aviento todo y como salgan, ni preparo una producción, ni tengo nada, o sea, simplemente ese día hago la denuncia. Y siempre he encontrado mucho impulso y pues cada vez que se acerca alguna fecha pues hago ahí una denuncia y pues ha servido para darle voz a otras personas y me ha permitido regresarle a la vida mucho del apoyo que yo he recibido, pudiendo ser de consuelo y de orientación a otras mamás. Estoy por concluir mi licenciatura en Derecho, que es mi segunda carrera, y pues espero cuando me sea posible poder ayudar a otras víctimas que no contaron con los mismos privilegios que yo, de tener amigas jueces, si bien no del fuero común, pero con toda la experiencia, bondad y generosidad para orientarme a la hora que yo lo necesité. Todas las psicólogas que han intervenido para acompañar a mis hijas en su duelo, de los profesionistas que me han saltado en la lista para hacerles estudios a mis hijas, que han sido demasiados, neurólogos, paidopsiquiatras, psiquiatras, incluso fuera de la ciudad de Tijuana, que con la generosidad y el cariño que mis hijas les merecen por lo que las han acompañado, que jamás han puesto en duda la tragedia y lo difícil que ha sido para ellas, pero es algo que la mayoría no tiene. Entonces, bueno, desde ese privilegio espero pues poderle regresar a la vida un poquito y alcanzar justicia. La verdad es que alcanzar justicia, dejar esto atrás. Una de mis hijas ha encontrado catarsis y dice que está escribiendo un libro porque quiere ayudarle a otras niñas para que lo sepan, pero pues la está pasando muy mal. Las escuelas también son muy despiadadas. Sí, claro. Sí, cuando no pasa nada, luego los niños hacen mucho bullying. Imagínate ellas que traen como un tema tan fuerte, donde está tan expuesto. Sí. Y pues desafortunadamente no hay esa educación en casa donde les digas a tus hijos, oye, ten empatía cuando veas una situación así. O sea, creo que eso tiene que ver mucho desde la familia. Yo creo que sí se los dicen, pero si tú como mamá haces de esta tragedia un tema de café y no tienes precaución de quién te está escuchando, pues no se van a limitar. Y aparte es como la sorpresa, ¿no? Porque mis hijas me dicen, mamá, ¿sabes que fulanito me dijo que, ay, vimos a tu mamá en un video? ¿Y a poco sí te pasó? Porque te ves súper bien. ¿Cómo? Sí. Y luego, por ejemplo, yo con algunas amigas o personas que les tengo mucho aprecio, que yo sé que son súper buenas mamás, me ha acercado, les he dicho, oye, fíjate que tu hija le comentó, pero no como una queja, sino pues, o sea, ayúdame porque mi hija confía en la tuya, ¿no? Y se molestan porque piensan que les estoy reclamando. No, para nada, al contrario, son mamás que yo admiro, que yo considero mamás muy presentes, pero de pronto pues es algo como una información que no sabes qué hacer y pues difícil, ¿no? Ya le pregunté y dice que no es cierto, hablamos con ella o con ellos y dicen que no, yo no estoy diciendo si fue cierto o si no, sino ayúdame porque mi hija confía en ella y le duele lo que le diga, ¿no? Está pasando por esto. Y pues el duelo ha sido muy difícil. Yo creo que la parte más difícil y también que más desarropado a ellas han sido sus escuelas, cuando se han encontrado con maestros que son empáticos, que eso no debería ser cuestión de suerte, y las escuelas pues que han actuado debidamente, como es el colegio de una de mis hijas. El otro no, pero el otro, mi hija pues es deportista y ha encontrado ahí como mucho pues refugio, elementos, un refugio también, sí, para sentirse valiosa, porque cuando eres víctima de un delito sexual o de cualquier tipo de violencia, pues te arranca mucho el amor propio y la seguridad, y como mamá, pues tienes la obligación de reconstruirte y no tienes mucho derecho de sufrirlo. Una institución que poco se valora, pero que muchísimo me ha ayudado, es UMAS. ¿Cuál es? Si no la conocían, se los dejo y ojalá le des difusión y pronto tengas en este espacio la directora de UMAS. Es una unidad municipal de atención social, creo que significan las siglas. Marca 075 y es una línea de intervención en crisis que está disponible las 24 horas, los 365 días del año, y hay un psicólogo para atenderte en una situación de crisis. Entonces, cuando hay una situación de violencia que se ha presentado mucho en mi casa, cuando mi hija tiene algún episodio, alguna memoria, pues pierde un poco el control, mucho el control, poniéndose en riesgo a ella y a nosotros, y llamamos al 075 y nos envían una unidad de violencia familiar, y UMAS viene un psicólogo y un urgenciólogo.
van a tu casa y el psicólogo atiende la crisis, pero son muy poquitas unidades y son psicólogos con mucha experiencia, con mucha generosidad. Si es el caso, te trasladan al hospital general hasta para, no sé, sedación y luego voy ya a te buscar regresan más a casa. información porque de repente pues a mí me escriben también seguidoras de que estoy pasando por una situación y a veces no sé cómo orientarlas sinceramente, entonces es bueno ese tipo de información, saberlo, porque si existen esos programas hay que aprovecharlos. Sí, UMAS, y Sí. ojalá que les den el recurso que requieren para que puedan apoyar a más personas y pues que el tema de salud mental se atienda debidamente, ¿no? Porque no hay hospital de salud mental. El hospital que tenemos aquí en Tijuana es particular, cuesta cerca más o menos entre 18 y 20 mil pesos por semana. Por y semana. es una atención farmacológica, me tocó hacer uso de ella, son más o menos mínimo 3 semanas. La atención es deficiente, deplorable, porque solo es fármacos, no está esta atención emocional que se requiere para superar pues las situaciones de crisis, solamente se medica y pues no, la cantidad de población, al menos en mi ejercicio profesional, de adolescentes y niños que están experimentando alguna situación post-pandemia o propia de un diagnóstico, pues va creciendo, ¿no? Entonces no tenemos un lugar en donde podamos acudir para dejar a nuestros niños seguros. Hay muy poquitos, hay un instituto de psiquiatría en la ciudad de Mexicali, pero no cuenta con la estructura adecuada para atender a niños y adolescentes. O sea, tú has tocado todas las puertas todas, para ayudar. Todas. A quien pueda ayudar y pues principalmente a mis hijas. Sí, o sea, para intentar ayudar como todo tu núcleo familiar y de tus hijas para que salgan de esta situación. O sea, en ti no ha quedado no, ni lo haré. Yo creo que las mamás queremos ver a nuestros hijos bien y yo no me voy a rendir. Ahorita una de mis hijas está separada del núcleo familiar y pues lo sufro mucho, ¿no? Porque me falta una. ¿Pero por qué se separaron? Justamente por este proceso de recuperación que nos estaba poniendo en riesgo y a sus hermanitas también, cuando tenía ahí una situación de crisis. Porque como ya no está el agresor presente en casa, entonces ella está enojada con sus hermanas porque se los recuerda. Entonces sí, la verdad es que el duelo ha sido muy difícil y todavía está vivo su caso y pues esperamos pronto pues cerrar este capítulo, ¿no? Que se dicte una sentencia, que con eso no se acaba, porque también no hay una reparación del daño. ¿Cuánto pondrías tú? No. Y aparte no lo recibes, porque quien cometió el delito es quien te tiene que reparar. Sí, es que ¿qué cantidad le pones al bienestar emocional de tus hijas? Porque destrozó la vida de tus 4 hijas. Mía y de todos. Ajá. O sea, la destrozó. O sea, a eso ¿cómo le das una cuantía? O sea, no hay. No hay forma. No hay un parámetro. Aunque llegaran a un precio. Aparte, yo no estoy pensando cada vez que llevo a mi hija al psiquiatra o al paidopsiquiatra cuando ha estado internada o le compro una medicación, guardar el ticket para luego reclamarlo. O sea, no, aunque es una recomendación de los abogados, no estoy pensando en eso. Además, otro tema bien triste, o sea, es que esto tiene como muchos matices. En el tema de salud pública en general, ha habido un recorte presupuestal. Entonces dejaron de producirse muchos medicamentos porque no se están comprando. Entonces todas las mamás de niños con neurodivergencias que requerimos algún medicamento controlado, bueno, no sé, te puedo decir un medicamento que es para niños con algún tema conductual, que te puede costar 190 pesos la cajita, la llegamos a comprar 10 veces sobre su precio. Y como dealers, o sea, como, lo encontramos en Monterrey, me la van a mandar de Ciudad Victoria, y buscando entre nosotros comprar, y me quedaron 3 cajitas. ¿Cómo? Porque no hay. Y sustituyendo a las mamás ahí dando pedacitos para no interrumpir, o sea, lo que tenemos que hacer. Eso estamos hablando de temas de salud mental que son graves. Y bueno, ya está evidente, ¿no? Otros niños con problemas que en riesgo su vida, cáncer y demás, que es deplorable lo que nos están queriendo vender. Yo no estoy con ningún partido político, pero por supuesto que no estoy con este partido en donde las mujeres son una vergüenza, porque no llegamos todas. Es mentira que llegamos todas. Es mentira que al tener una gobernadora mujer, a una fiscal mujer, hemos tenido mayor empatía. Cada vez son más casos los que suenan, y la indiferencia y la falta de compromiso solamente cuando el tema está mediático es como cuando se va acompañando. Pero no solamente se trata de hacer su trabajo, no hay una protección para las víctimas. Se dice, abrí otro Sejum, pero ¿quiénes están al frente? ¿Qué te dan? ¿Cuál es el acompañamiento? Los programas de, no sé, las tarjetas o apoyos son para un grupo de población al que la mayoría pues no acceden. Por ejemplo, si yo gano un poquito más o ya soy profesionista o mis hijas están en un colegio, no van a tener ningún apoyo.
No hay un centro de atención para víctimas gratuito, está limitado. Son psicólogas que no siempre tienen la experiencia, son en horarios que tienen que interrumpir sus actividades. Las citas son muy espaciadas. O sea, si mi hija se quiere quitar la vida hoy, como me pasó en algún momento, las emergencias eran de 7 a 2 y a mí me pasaba antes de las 7 y después de las 2. Entonces en ese momento tú tienes que verlo por la vía particular. No vas a esperar a que ocurra una tragedia. Y eso no te lo reembolsan. No te lo reembolsan. No hay un programa que te lo reembolse. No, y la gobernadora lo sabe, entonces no ha habido ningún... Me dijo, ¿qué quieres, dinero? En algún momento que le expuse, ¿qué quieres, dinero? La atención se te va a dar, pero por el Estado, que son muy buenos. Sí, es una señora, o sea, yo... No es como que yo no la esté viendo, o sea, yo... La atención que yo he recibido, porque no la he recibido, pero las veces que yo he irrumpido en un lugar, ha sido esa persona. Esa no es alguien que esté comprometida con su ciudadanía, porque sus ciudadanos somos todos, los niños son todos, no nada más los que votan por ella o le aplauden, porque no tengo nada que aplaudirle. Estoy a cargo de más de 100 niños que tienen una neurodivergencia y todos esos niños son atendidos de forma particular. Entonces, ¿de cuáles niños estamos hablando? Son niños que están en una escuela particular porque no hay una escuela pública que los atiende como se debe. Y esta denuncia la ha llevado al secretario de Educación y no nos ha atendido. ¿Dónde están esas garantías? Los CAMPS, o sea, todo lo que está alrededor de la niñez para protegerlo en situaciones de vulnerabilidad, mucho más allá de si fueron víctimas o no de un delito, está en una condición de vulnerabilidad. ¿Quién los apoya? Y si no tiene una mamá que no tenga que trabajar, que no tenga que decidir entre esos momentos, o incluso aunque sí lo tenga, pero que no tiene los recursos personales de los que afortunadamente tengo yo para levantarme, para ser objetiva, para buscar en qué situaciones. Sí, porque también está tu gasto en la terapia, me imagino que tú también, o sea, tienes que invertir en ti de estar fuerte para tus hijas. Así es. Porque si, dándole terapia a todos y para todos, pero tú ¿dónde quedas? O sea, al final... Fue tu esposo, fue una persona con la que tú tuviste una ilusión donde o sea, hiciste una vida, una familia, nunca pensaste que pudiera pasar esto, o sea, para ti también fue un duelo interno, sin dejar de victimizar a las que son verdaderas víctimas, pero en realidad tú en este cuadro eres una víctima también muy fuerte. Claro. Y pasaste por algo muy duro. Y lo seguimos pasando, entonces... Esperamos que espacios como este y tantos otros que nos han brindado micrófonos siempre los tomo. No, para mí no hay un medio pequeñito, porque yo sé que a veces, o sea, yo escuché, me tocó escuchar a muchas víctimas o muchas personas y de verdad te dan fortaleza. Es decir, no hablamos desde el privilegio, porque nadie tiene ni suficiente dinero ni suficientes personas que le apoyen cuando tú estás, tu batalla es interna. Y cuando tienes que evitar que tu hija se quite la vida, uy. Nadie quiere perder un hijo. Me imagino. Y menos por algo como eso, y donde la autoridad se ha mostrado pues indiferente. Porque el que tenga ahorita una persona en prisión preventiva no significa que esté haciendo lo suyo. No hay protección a las víctimas. Y mi caso es uno de muchísimos. Nuestro país nos está tiñendo de guinda, pero por otras razones. Ay, lo del tema político, digo, este espacio es abierto para que ustedes hablen de lo que quieran y de quien quieran, te lo dije cuando inició el podcast, pero de repente sí me reservo comentarios porque yo tampoco, o sea, he apoyado a un partido político, pero también no estoy como con alguno en especial. Y hay cosas que sí veo que sí han avanzado, vaya, pero hay otras cosas en las que no estoy nada de acuerdo, nada en más en estas reformas tan mal hechas que se han venido haciendo, o sea, muy mal, ¿no? Entonces, creo que la administración sí como ahorita todo está de guinda, sí se divide en, pues, muchas fases, ¿no? Está lo nacional, que es como un tema por allá, y luego aquí lo del estado, y luego lo municipal, y entonces si no hay una coordinación y si hay intereses diferentes, pues no lo vemos reflejados, claro. ¿No? Como tú, que de repente ahorita tú me cuentas esta parte de esa historia y me cuentas todo lo que has vivido y desde tu experiencia pues no te ha ido muy bien en el camino, a pesar de que tú te has movido por cielo, mar y tierra con tus recursos. No quiero pensar a alguien que no tiene los recursos pues para que yo hacerlo. Los he visto. O sea, he visto en fiscalía, llegar mamás que pudiera denunciar, se van a quedar sin dónde vivir. Vaya a un refugio. ¿Cuál refugio? Esa señora apenas si sabe llegar. Si no hay alguien como que tenga ese acompañamiento de
Y aparte, ¿sabes qué? También otra cosa que veo, no solamente es eso, tantas asociaciones que lucran con el dolor. Porque yo las he visto y las he acompañado. No, nosotros vamos a hacer esto y te acompañamos y al final te dejan sola. Ya tomaron el provecho que tenían de ti o de tu caso, ¿no? Que te invitan a que te sientes, a que expongas, pero no hay una ayuda de verdad para tantas personas, para las que verdaderamente lo necesitan. No las he visto sentadas en fiscalía, la gente pasa hambre, está todo el día ahí sentada. Yo he visto bebitos, o sea, he visto cosas atroces en fiscalía. Yo no puedo entender cómo alguien se puede deshumanizar. Es tristísimo. ¿A dónde se va esa gente que decide denunciar? Porque la mayoría prefiere callar. Sí, ahorita tú me estás hablando de un tema de salud mental, de un tema jurídico, porque pues al final ese podcast es aquí, ¿no? Pero vete al Hospital General también ahí afuera y la falta de suministros, mucha gente que pues tuvo que dejar de trabajar en la maquila porque tiene el bebito, al hijo enfermo, que no tiene para el medicamento que le están pidiendo, que es una obligación del Estado. Y ellos no saben que pueden promover un amparo, y si lo saben, ¿con quién van? ¿Con quién van? ¿Quién les va a dar la atención? ¿Quién les va a dar esa ayuda? O sea, sí está difícil. Y también me imagino, digo, hay asociaciones que ayudan como ciertos sectores y me imagino que llega un momento que hay como tanto que ayudar que pues me imagino que se ponen a clasificar o no sé qué es lo que pasa. Yo también de repente ayudo a unas asociaciones y en la mayoría me ha ido bien, de que yo les digo, yo puedo ayudar con esto, pero sí como que también me quedo limitada como en esto, porque ya la parte, por ejemplo, la parte legal va muy, muy pegada con la parte psicológica. Ejemplo, si tú vinieras a mí con el asunto recién empezadito, digo, yo no llevo penal, pero vamos a decir que tú quieres promover la pérdida de la patria potestad de tu esposo para tus hijas por esta situación, pues para terminar de hacerlo más formal y que tú llegas. Tú nunca has recibido una ayuda psicológica, estás pasando por una situación terrible, judicial, donde pues pasaste por este trauma de tus hijas, estás viviendo algo muy feo interno, bla, bla. Entonces yo te empiezo a ayudar jurídicamente, pero yo ya me quedo como corta en darte un apoyo emocional porque tú lo vas a requerir. Un juicio es lo que también yo creo que de repente lo he estado analizando, que en la carrera de Derecho te tienen que dar algunas 2 materias de psicología o algo, porque un juicio sí requiere mucho acompañamiento emocional para la persona. Hay temas muy, muy delicados y emocionales. Yo siempre digo, los temas familiares son 80% emoción, 20% litigio. Entonces, uno como abogado se queda corto y es donde yo les tengo que decir, tienen que buscar una ayuda psicológica. Entonces es cuando yo me acerco a las asociaciones y les digo, yo les puedo ayudar hasta aquí, les puedo dar un precio especial, bla, 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 pero sí necesito que el compromiso sea que ustedes acompañen a la víctima en la otra parte de la atención psicológica, porque yo no puedo estar interviniendo en crisis, y es lo que empieza a pasar. Empieza a haber un proceso judicial, y yo creo que tú lo viviste. Te entra una crisis de que no avanza, de que pasan semanas, de que esto, o sea, y por más que te explican y como que también en el momento lo entiendes, pero entonces te vas a tu casa y alguien te dijo una cosa, vistes otra en TikTok y de repente pues ya andas muy confundida. Y también eso me pasa aquí, ¿no? Cuando apoyo como asociaciones, que las noto como que regresan más confundidas y yo según ya les conté una estrategia, les dije, y me quedo corta en la parte psicológica. Entonces, si no hay un acompañamiento por parte de las asociaciones completo, pues no se ve la ayuda. O sea, y que aparte quien está apoyando, o sea, cuente con los recursos para apoyar. Porque no solo se trata que seas una psicóloga o una licenciada en Derecho, sino que tengas en temas familiares, pues que conozcas de derecho familiar. No cualquier persona puede divorciar, no es cierto. No cualquier persona puede pedir la pérdida de la patria potestad. No te informan, por ejemplo, que tienes que hacer un juicio para poder sacar los pasaportes de tus hijas, mientras no tengas la patria potestad. Y toda esta información que no te dan, y cualquiera dice, yo la hago, pues está mal hecha, porque después tienes que estar regresando a realizar trámites. Y en la parte de psicología, pues no todos son expertos en materia familiar. No. La psicología clínica, ¿no? Psicología clínica. Me imagino que también los psicólogos tienen como... También que haya especialistas en abuso sexual y, por ejemplo, cuando se van presentando, como el caso de mis hijas, que es el más complicado, de uno, ¿no? Trauma de estrés postraumático complejo, y ya dejando ver otros trastornos, ¿no? Que a ver si se va a recuperar o no, con quién vas, no están en la ciudad de Tijuana, no los encuentras, su lista de espera es larguísima. Cuando los papás dicen, pues lo pago, pero tienes que esperar como 3 meses. O en el caso de periciales. Y por ejemplo, en este caso, en tu caso en específico con tus hijas, es un trauma dificilísimo de
yo creo como, no es lo mismo como cuando choqué, ya sabes, o sea, no. Es un trauma diferente que te marcó tu vida porque estás hablando de tu papá, de quien te engendró, un tema biológico, emocional, tu estabilidad, tu todo, ¿no? Tu crecimiento, tu estructura, todo. Yo pienso que en ese caso, o sea, más bien la pregunta es, ¿cómo te han planteado las psicólogas que tiene que ser como su terapia, como para que ellas lleguen a tener una adultez normal, que ellas puedan formar una familia, no repetir ciclo, no tener estas crisis cuando sean adultas, no poder elegir ser madres y no tener este miedo de serlo y darle la confianza, o sea, porque son muchos temas que ellas van a tener que resolver, o sea, ¿cuál ha sido la estrategia que te han mostrado los psicólogos? Pues es multidisciplinaria, no solamente es un psicólogo. Por ejemplo, en el caso de una de mis hijas, está interviniendo un psiquiatra en la Ciudad de México, un psiquiatra en la Ciudad de Tijuana, una psiquiatra con una terapia especializada en la Ciudad de México, una psicóloga que la acompaña y un psicólogo familiar. O sea, son 5 para una sola niña. Apenas así. Y vine así. Y yo me desespero porque ya tengo más de un año, ¿no? Incluso ya estuvo internada en un hospital. Y pues es cada caso, a pesar de que es un mismo contexto, pues tiene sus necesidades específicas y es continuo. Porque, por ejemplo, apenas después de 4 años mi hija está manifestando hechos nuevos que no conocíamos y decidir también si vas a presentar una denuncia o no por esos hechos, que son nuevos, que no conocías, que revivieron el trauma. En el caso de otras niñas, a lo mejor que han sido más fuertes porque descubrieron acompañadas lo que habían vivido y no después. De una forma diferente, cada una es distinta y pues es una atención multidisciplinaria y continua. Y también hay un momento en el que tienes que parar. O sea, si todo el tiempo estás acompañada, pero empiezan a espaciar las terapias porque también a mí me cansa, yo a veces tampoco quiero ir. Digo, oye, ya no quiero. Y también te cansa, las mamás que somos de terapia, ir de consultorio en consultorio y se va tu día ahí. No puedes trabajar, renuncias a muchas cosas, empiezas a experimentar también otros trastornos, ansiedad, depresión. O sea, digo, yo me veo a mí, no me reconozco, o sea, no me parezco a lo que era, pero bueno, estamos sobreponiéndonos a una tragedia y ahorita lo menos que importa es cómo me vea, sino cómo me siento, ¿no? Y hay que buscar cómo sentirte bien y acompañarlas. Y parte también, así como los abogados, si consultas este mismo tema, cada uno tiene su estrategia, cada psicólogo tiene el suyo. Okay. Aquí lo importante ha sido que todos se han comunicado y que más o menos estamos en la línea. Y pues para mi buena suerte que yo conozco el tema, soy una profesionista también del área de psicopedagogía y les he podido acompañar y también obligar a ciertos profesionistas e instituciones a que hagan las cosas como se deben, que a veces piensan que es como yo quiero, pero no, así es. Y pues hay que demostrarlo, ¿no? Con un poquito de conocimiento. Y yo espero de esto, ¿para qué? Siempre me pregunto el para qué, no por qué me pasó. Pues ojalá sirva para alguien más, para que si le pasa, pues que no la pase tan mal como yo, ¿no? Claro. Pues bueno, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por contarnos tu historia. Te voy a hacer una pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados. Un sueño que te falte por cumplir. Son muchos, pero creo que ahorita el que más deseo es pues ver a mis hijas tranquilas. Sí, bueno. Pues muchas gracias, Carla. Nos despedimos, mis juristas. Si llegas hasta el final del video, dale like. Esperamos tus comentarios. Nos vemos.